Hola amigos, gracias por estar con nosotros. Esto es Casimiro en Familia con un tema muy candente. Y para hablar sobre la muerte del árbitro en Villa Ingenio el anterior fin de semana, pues hemos invitado a dos personas que saben mucho en su materia. Primero, obviamente, le damos la bienvenida a nuestro invitado, al doctor Octavio Aparicio Otero, a quien le damos la bienvenida, especialista en cardiología y uno de los más especialistas en temas de altura. Doctor, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? mucho gusto. Bueno, y como siempre lo convocamos cuando se trata de deportes, Sergio Reyes, especialista en temas de deportes. Sergio, Oscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes, doctor, un gusto tenerlo acá. Buenos días. Bueno, todos hablan de este tema, nosotros queremos sacar algo concreto para que la gente, primero, no cunda el pánico, pero tampoco haga que como que no pasó nada. Es una señal que todos deberíamos asimilar positivamente para también cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Vamos con las imágenes de lo que ha ocurrido en Villa Ingenio, partido entre Always Ready y Oriente Petrolero, minuto 3, segundo tiempo, cuando el árbitro cae y obviamente tiene una consecuencia en ese instante quizás no letal, pero para muchos es el principio del fin. Sergio, ¿puedes comentarnos un poquito lo que pasó este partido el día domingo? Transcurría minuto 3 del segundo tiempo, el árbitro Víctor Hugo Hurtado, que lo estaba dirigiéndole, era el juez principal, se desvanece en una jugada que se originó en el sector derecho, y ahí lo vemos en las imágenes, y posteriormente, ante la alarma de los jugadores, de los propios árbitros asistentes, surgen los cuerpos médicos, primero el de Always Ready, después el de Oriente Petrolero, para ver qué había pasado con el profesional boliviano. Y se da esta circunstancia con un problema cardíaco. Ya se ha emitido un informe oficial por parte de las autoridades pertinentes, hicieron la autopsia de ley y determinaron que fue un paro cardíaco en el miocardio, que produjo un edema cerebral, que en definitiva produce también la muerte de este árbitro boliviano, que en definitiva hoy todos realmente nos sentimos muy mal con la muerte, y hay que buscarle esta reflexión para que hoy sea un punto de inflexión y cambien ciertas cosas en nuestro deporte que no están caminando bien, doctor. Problemas en el miocardio, paro cardíaco, es la versión oficial, que vamos ahora a consultarlo al especialista, al doctor Octavio, para que nos cuente exactamente de qué se trata. Pero antes quiero invitarlos a ir comiendo. Hoy tenemos, gracias a Café Ciudad, una linda propuesta. Primero una torchita para el doctor, una milanesa para Sergio, y yo tengo un pico macho, que es de esos piques imperdibles, que tiene Café Ciudad, que además por el Día de la Madre tiene una propuesta especial. Este 27 de mayo, Café Ciudad está en la Batallón Colorados, en la Plaza del Estudiante, que todo el mundo conoce, abierto 24 horas al día. Bueno, doctor, paro cardíaco, problemas en el miocardio, ¿qué es exactamente esto? Bueno, yo creo que antes de entrar, digamos, en la parte médica del problema que se ha presentado en el Alto, es muy importante aclarar qué es lo que ha sucedido. La gente debe estar muy preocupada porque una persona joven, deportista, que cae y muere en pleno estadio es un hecho que realmente es importante. Yo creo que desde el punto de vista médico, obviamente hay una autopsia que probablemente va a definir lo que ha pasado, pero la experiencia de muchos años en este tipo de patologías nos hace explicar qué es lo que ha pasado. La gente tiene que estar clara qué es lo que ha sucedido con este árbitro. Para mí, el punto más importante es establecer cuál es el diagnóstico, qué pasó. Yo pienso que este diagnóstico es claro desde el punto de vista de la medicina. Se llama muerte súbita. La muerte súbita es un evento que se presenta en gente que puede estar aparentemente normal, sin ninguna patología, deportista, sano, joven. Es lo que vemos continuamente en la televisión internacional, deportistas de alto rendimiento, futbolistas que caen en estadios de todo el mundo. El más sonado últimamente, el de Iker Casillas, que no fue fatal, gracias a Dios. Más bien. Bueno, pero la otra inmensa mayoría han sido fatales. Sí, las otras sí. Entonces, ¿por qué digo que es muerte súbita? Y la gente me preguntará, bueno, pero esto tiene algo que ver con la altura, ¿es un tema de altura? No es. Es un tema de muerte súbita porque cumple la definición médica de muerte súbita. La muerte súbita es un evento
que sucede en una persona que previamente se encuentra bien y que tarda un transcurso de 1 hora. O sea, entre que se presenta el evento hasta que se da por muerto al paciente, transcurre muy poco, 1 hora, digamos, porque si no sería una muerte natural. Y esto es lo que ha pasado con el señor árbitro. En el transcurso de 1 hora ha muerto, ha presentado un paro cardíaco en la cancha, ha recuperado y luego ha presentado un segundo paro y ha muerto. Es decir, la muerte súbita incluye el paro cardíaco. Claro, es parte, la muerte súbita es un proceso de 1 hora en el que el paciente no son excluyentes ambos conceptos. No, es parte de lo mismo. Entonces, ¿qué ha pasado con el árbitro? Bueno, que ha tenido esta muerte súbita. ¿Por qué muere súbitamente una persona joven? El 80% de los pacientes que mueren, son las estadísticas internacionales, no tenemos acá, pero digamos el 80% son enfermedades coronarias previas, la inmensa mayoría no diagnosticadas. ¿Congénitas puede ser, doctor? Por eso, el 80% son coronarios, de algún tipo, ya sea congénitos, adquiridos, enfermedades coronarias no conocidas. Que se presenten en cualquier momento. Y en muchos casos son imposibles a veces de detectar previamente en exámenes médicos normales. Porque él ha hecho un examen hace 2 semanas, ¿no es cierto? 2 semanas antes ellos tuvieron pruebas FIFA con Mebol como para ver que estaban en reales condiciones físicas. Y lo estaba. Él las aprobó, estaba perfectamente. La esposa nos dice que tenía una alimentación muy rígida. ¿Desde qué día estaba en La Paz? No consumía alcohol, no tomaba, no fumaba, no tenía básicamente excesos en ningún tipo. Él ya se encontraba en La Paz desde el miércoles cuando dirigió. ¿No vino el domingo en avión, directo a la altura? No. Él estuvo en el partido de Strongets Blooming, dirigió ese partido y ya básicamente después le tocó el partido del Alto, tercera ocasión en la que ya arbitraba en esa ciudad, no era desconocido y nunca había tenido problemas. No tenía antecedentes. Ahora, doctor, usted es especialista, creo yo, uno de los más reconocidos especialistas cardiólogos en temas de altura. Lo que no queremos es que primero esto se asocie a un tema de altura, porque sería absolutamente injusto, porque no corresponde, y usted nos va a explicar por qué no tendríamos que asociar al tema de la altura, especialmente de Villa Ingenio. Exacto. ¿Por qué? Por la primera y más importante razón es que en la altura, el sujeto que llega a la altura o que reside en la altura tiene 2 tipos de enfermedad que son inherentes a la altura. Se llaman enfermedades agudas y enfermedades crónicas. Las agudas son las que todos conocen porque son las que experimenta la persona que sube a la altura agudamente. Y ahí el 90 y tantos % es el soroche, lo que se conoce como soroche, que es una enfermedad totalmente benigna, banal, que se resuelve en todos los casos. Un malestar. Un malestar, básicamente es un dolor de cabeza, ese es el punto que lo inhabilita a la persona. Eso es el 90% de los problemas de altura agudos. Hay un menos del 5% que son 2 patologías que pueden llevar efectivamente a la muerte de las personas, que son el edema agudo de pulmón de altura y el edema cerebral agudo de altura. Estas 2 patologías, si no se las reconoce, pueden ser mortales, como hemos visto muchísimos casos que no se diagnosticó, no se pensó en esa posibilidad y murieron los pacientes. Pero ¿qué sucede? La presentación de estas patologías mortales, primero, en gran porcentaje sigue a la enfermedad aguda, es decir, el paciente que primero presenta un soroche agudo, que se siente muy mal, que va decayendo y empieza ya a las 12 o 24 horas a tener edema agudo de altura. Claro, son señales que no tuvo el árbitro. Claro, y si se piensa, por ejemplo, en un edema cerebral de altura, no es un cuadro de muerte, no son cuadros de muerte súbita. En 40 años que hemos visto pacientes que han muerto por pasa más tiempo de la hora que se establece la muerte súbita. Hay un lapso de tiempo. Para empezar, el paciente que tiene un edema cerebral agudo de altura, lo primero que tiene es una cosa que en medicina se llama ataxia. Lo podemos nombrar como que empieza a desubicarse, a caminar erráticamente, pierde el equilibrio. O sea, esto
No puede ser una persona como el árbitro que llega a arbitrar al alto de sopetón. Y de sopetón se muere. Eso no es una enfermedad. Se descarga. No cumple un criterio de diagnóstico de enfermedad aguda de la altura. Ese es el punto que yo podría decir claramente, porque los criterios están bien establecidos. De acuerdo al informe forense, se anula la posibilidad de que había edema pulmonar, primero. No hubo. No. Hubo edema cerebral. Pero a consecuencia del problema del miocardio. Claro. Del miocardio. Ahora, el edema cerebral de altura, en su gran mayoría, también se asocia al edema pulmonar. Ajá. Y eso es lo que vemos. Nosotros vemos, no voy a decir que es frecuente, es el 2 o 3% de los pacientes que tienen soroche son los que desarrollan esto. Es un bajo porcentaje. Sí. Bueno. Y nunca hemos visto muerte súbita ni está descrita a consecuencia de estas patologías. Sergio, para el cierre, brevemente, ¿por qué esto no se debería asociar al tema extrafutbolístico que muchos están preparando para hacer leña del árbol caído en el tema de la altura? No, porque acá apelando a los criterios médicos, científicos, realmente no encontramos un sustento que le dé la posibilidad a esa gente que busca vetar el fútbol en altura. Realmente esto es una especulación, no tienen de dónde agarrarse y cada uno de los informes que han ido evacuando las autoridades van descartando la posibilidad. El propio médico de Oriente Petrolero hoy lo decía, no, por la experiencia de profesional en medicina no tengo que asociar la muerte de este árbitro con un tema de mal de altura, porque los signos no dan. Bueno, ya para decirlo, doctor, no queremos irnos sin una recomendación especialista de un cardiólogo, especialista en temas de altura. Esto no tenemos que usarlo como para que se alarme a la gente, pero tampoco como para que no pasó nada. La gente que quisiera tener una idea de los diagnósticos básicos, elementales, para descartar este tipo de cosas, ¿qué diagnósticos tendría que tener ya para el cierre? Bueno, lo primero que hay que hacer, y que es lo que se hace tanto aquí como a nivel internacional, es que todo deportista competitivo o todo deportista en general, incluso en la clínica del deporte lo hacen con cualquier deportista, debe tener un control médico previo a hacer ejercicio competitivo, por lo menos. Sí. En esos controles médicos yo creo que en muchos casos se detecta, porque una gran parte de estos pacientes que tienen muerte súbita, aparte de los coronarios, son los que tienen lo que se llama la hipertrofia del ventrículo izquierdo o el corazón de atleta o una miocardiopatía hipertrófica, que es el ventrículo izquierdo que se vuelve grueso y eso predispone a muerte súbita. Ahora, pero doctor, todo eso se detecta con un electrocardiograma, un ecocardiograma. O sea, electrocardiograma y ecocardiograma, exacto, los más principales. Exactamente. Bueno, los más importantes. ¿Qué pasa cuando te dan el diagnóstico de soplo? No, soplo eso puede ser una cosa totalmente benigna que no equivale a diagnóstico de enfermedad cardíaca. Bueno, esto es detectar pacientes que sean propensos a muerte súbita. Eso, pero tampoco quiere decir que el examen médico va a detectar a todos, porque si no, no habría lo que vemos cada rato de gente que muere súbitamente. Bueno. Casimira en familia.